Romanos capítulo 7, versículos 1 hacia el 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Les voy a pedir que pongamos atención a la palabra de Dios. Al tema de este día le he titulado: ¿sabemos realmente lo que es la Iglesia de Cristo? Ponga mucha atención. Esta es una pregunta. ¿Sabemos realmente lo que somos como Iglesia de Cristo? Le voy a pedir que ponga mucha atención y que pongamos atención a la manera como le agrada a Dios. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Déjeme decirle, nosotros no podemos agradar a Dios entre tanto que vayamos con egoísmo, con ese sentir de que ya conocemos la palabra de Dios, de que somos suficientes, de que somos conocedores, de que ya tenemos lo que necesitamos. Así es que una vez más, la pregunta es: ¿sabemos realmente lo que somos como Iglesia de Cristo? Y otra pregunta que le podría hacer: ¿cree usted que ya sabe suficiente de la palabra de Dios? Lamentablemente habemos muchísimos hombres y aún muchas mujeres que creemos que tenemos un gran conocimiento de la palabra de Dios. Déjeme decirle, en lo personal, he pasado 40 años leyendo la Biblia. Y ahora, después de 40 años, me doy cuenta que sé menos que cuando empecé. Porque cuando empecé, no creí que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, fuera tan inmensa, fuera tan profundo, fuera ese mundo que no se puede sondear a profundidad. Así es que, en lo personal, yo aprendo cada día de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es realmente la vida cristiana. Vamos a ver por la palabra de Dios qué es lo que tenemos en la fe que profesamos. Y yo quisiera en estos momentos leerle una vez más la Sagrada Escritura para que podamos entender mejor el tema que nos ocupa en este día. Dice así, Romanos capítulo 7, versículos 1 hacia el 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Quiero centrarme en esta hora en una frase, es decir, en varias palabras, para que podamos darnos una idea hacia dónde nos va a llevar la enseñanza en este día. Y esas palabras las encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 4, donde dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Estas son las palabras, esta es la frase en la cual nos vamos a centrar. Y es lo que sigue a continuación, donde dice: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ponga mucha atención en lo que dice este versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Quiero que se grabe esta frase: para que seáis de otro. En otras palabras, grábese estas tres palabras: somos de otro. Piense en eso. Grábese esas tres palabras: somos de otro. Esto tiene que ver con la realidad de la vida cristiana. Esto tiene que ver con la realidad de lo que es en sí la iglesia de Cristo. Si nosotros no llegamos a tener esta revelación, déjeme decirle, estaremos como están miles de iglesias en estos momentos, solamente practicando una vida religiosa, solamente fundamentados sobre reglas, sobre normas humanas, pero no tienen la revelación espiritual de lo que es realmente la vida cristiana. Le voy a decir algo que seguramente se le va a quedar grabado en su corazón. El capítulo 7 de la carta a los Romanos es muy poco visitado, es muy poco leído y por supuesto es muy poco entendido. En otras palabras, el capítulo 7 de Romanos, del versículo 1 hacia el 4, podríamos decir que es un misterio para la mayoría de cristianos. Una vez más le digo, si no tenemos la revelación de estos 4 versículos de la Sagrada Escritura, realmente no tenemos un verdadero fundamento espiritual. Déjeme decirle, y le recuerdo una vez más, que miles y miles de cristianos conocemos lo que dice la Sagrada Escritura aquí en Romanos 7 del 1 al 4. Pero de esos miles de cristianos que conocemos Romanos capítulo 7 del 1 al 4, miles y miles de ellos solamente toman en cuenta Romanos capítulo 7 del 1 al 4 para asegurar que las Sagradas Escrituras ahí enseñan acerca del matrimonio y del divorcio. Pero déjeme decirle que estamos muy equivocados cuando pensamos así. Porque esta analogía del matrimonio aquí en Romanos capítulo 7 no se está tomando en cuenta para enseñar el apóstol Pablo acerca del matrimonio y del divorcio. Por lo tanto,
cualquier predicador o cualquier hermano que tome esta escritura y la quiera aplicar a alguien que tiene problemas en el matrimonio y que le diga, aquí la palabra de Dios habla acerca de lo que es el verdadero matrimonio y también condena al divorcio. Toda persona que tome la palabra de Dios para respaldarse en un tema como esos, está actuando equivocadamente. ¿Por qué razón? Porque aquí el apóstol Pablo no está tomando la analogía del matrimonio para dar a conocer lo que es el verdadero matrimonio y ir en contra del divorcio, sino que está tomando lo que es la analogía del matrimonio para poder revelarnos lo que nosotros éramos antes y lo que es toda persona que no ha creído en Cristo y lo que debemos ser como pueblo de Dios. Así es que una vez más, recuerde, nos vamos a centrar en esta frase, somos de otro. Grábese eso. Si usted no ha entendido aquí en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4, esta parte tan maravillosa, donde dice en el verso 4, somos de otro, para que seáis de otro, entonces estamos ignorando lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7. Y toda persona que ignore lo que dice Romanos capítulo 7, del verso 1 hacia el 4, prácticamente está, fíjese bien, en ignorancia de lo que es la relación entre la ley y el hombre. Y al desconocer la relación entre la ley y el hombre, prácticamente se queda en estado de condenación. Yo sé que hago declaraciones en ocasiones muy fuertes, muy pesadas, pero si las hago con esta naturalidad es porque sé lo que estoy diciendo. En otras palabras, ya le dije, si nosotros ya seamos enseñadores o cristianos practicantes que vamos a una iglesia normalmente, desconocemos el significado de Romanos capítulo 7 versículos 1 al 4, entonces todavía estamos en estado de condenación. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a ningún lado, porque no estamos fundamentados en la verdadera palabra de Dios, porque no estamos practicando lo que realmente establece la Sagrada Escritura. Le voy a leer una vez más la Escritura completa. Váyame siguiendo. Vayamos paso a paso. Vayamos buscando que Dios nos dé la revelación que encierra este capítulo 7 de Romanos, versículos 1 hacia el 4. Dice así la Sagrada Escritura. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No se olvide de esto. Hay que mantenernos siempre recordando esta frase, para que seáis de otro. En otras palabras, los cristianos
somos de otro. Si los cristianos no somos de ese otro, entonces déjeme decirle, todavía estamos en estado de condenación, porque no tenemos, vamos a decir, puente para llegar a nuestro destino. Así es que ponga mucha atención, porque me voy a ir muy despacio y espero que usted tenga la revelación de la palabra del Señor. ¿Qué le parece si primeramente meditamos en lo que dice la palabra de Dios? Estas son las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 1, al principio del versículo. Dice así: escribiendo el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Note esto. Hace una pregunta. ¿Acaso ignoran, hermanos? ¿Hermanos están en ignorancia? ¿Acaso no saben, hermanos? Y precisamente, aquellos hermanos en la iglesia en Roma estaban en ignorancia de lo que Pablo estaba a punto de compartirles. De otra manera, no se los enseña. De otra manera, no hace énfasis en esto. De otra manera, no envía esta carta. Por eso le digo, mi hermano, mi hermana, la iglesia cristiana en Roma estaba en ignorancia de este misterio. De manera que delante de nosotros hay un misterio. Delante de nosotros está una enseñanza que nos puede ser revelada, como está una enseñanza que puede quedar escondida y que podemos ignorarla. Pero recuerde, al ignorarla, usted y yo como cristianos realmente no estaríamos caminando en lo que es la vida cristiana. Esto es serio, hermano. Esto es serio, hermana. Por eso le preguntaba desde un principio, ¿realmente usted cree que conocemos la palabra de Dios? También le decía desde un principio que miles y miles de cristianos sabemos que existe Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. Miles de cristianos hemos leído Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. Pero de esos miles de cristianos que conocemos Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4, miles de ellos, para que queden solamente unos cuantos, miles de ellos solamente han entrado a Romanos capítulo 7, versículo 1 al 4, para hablar acerca de lo que es el matrimonio y de lo que es el divorcio, porque dicen, ahí es donde Dios enseña acerca del matrimonio y del divorcio. Una vez más le digo, Dios ahí no está enseñando un tema sobre el divorcio y sobre el matrimonio. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está revelando una gloriosa verdad. ¿Quiénes somos nosotros como descendientes de Adán? Fíjese bien. Y además, ¿quién es Dios y cómo obra Dios a través de nosotros? Sin la revelación de esta porción de la Sagrada Escritura, una vez más le digo, no vamos a ningún lado. Por esas razones que Dios tuvo a bien que por medio del apóstol Pablo nos revelara esta gloriosa verdad de algo que estaban experimentando los hermanos cristianos en Roma. ¿Y qué estaban experimentando los hermanos cristianos en Roma, hermano Rodríguez? Que estaban desconociendo esta gloriosa verdad. Es decir, no tenían una idea de lo que era estar en la carne, ser descendientes de Adán, estar en pecado, estar en estado de condenación, y no tenían una idea de lo que era
después de estar justificados delante de Dios, cómo es que Dios obra a través del creyente. Así es que mi hermano, mi hermana, espero que usted pueda valorar esto que nos muestra la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. No se olvide, nos vamos a centrar en esas tres palabras que forman una porción preciosa de la palabra de Dios, que forman una frase preciosa de la palabra de Dios, porque dice, para que seáis de otro. En otras palabras, usted y yo que hemos creído en Cristo, somos de otro. ¿Se imagina usted lo que tenemos que recibir de revelación de parte de Dios en estos 4 versículos de la palabra de Dios? Si tan solo nosotros logramos descubrir lo que dijo el apóstol Pablo, para que seáis de otro, si solamente lográramos descubrir lo que dijo el apóstol Pablo, ustedes como familia de Dios son de otro. Si solamente lográramos descubrir eso, tener la revelación de eso, déjeme decirle, tendríamos realmente lo que necesitamos de parte de Dios para una vida victoriosa en Cristo Jesús. Así es que volvamos una vez más, pero ahora vamos a ir paso a paso en la palabra de Dios. He escogido las palabras adecuadas para que usted, mi hermano, mi hermana, pueda entender la palabra de Dios. Usted va a descubrir que tomo ciertos versículos, pero que no se los leo completos, sino que le voy a leer solamente lo que usted y yo necesitamos para poder tener más fácilmente la revelación de la palabra de Dios en cuanto a este maravilloso tema. Una vez más, recuerde, el tema que nos ocupa en este día le he titulado ¿Sabemos realmente lo que somos como Iglesia de Cristo? En otras palabras, ¿sabemos qué es lo que tenemos como fundamento? ¿Sabemos realmente el valor espiritual de lo que tenemos? Comencemos entonces. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4, pero vamos a leer de donde dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No se olvide, ahí nos vamos a centrar, para que seáis de otro. Para que seáis de otro. En otras palabras, ahora como creyente eres de otro. Y termina diciendo esta escritura, Romanos capítulo 7, versículo 4 al final, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano Rodríguez? Que si nosotros no tenemos la revelación de lo que enseñan estos 4 versículos, simplemente no podemos llevar fruto para Dios. En otras palabras, Dios no estará trabajando a través de nosotros. No habrá una conexión de Dios a través de nosotros para que Dios muestre su gloria, para que Dios manifieste su poder. Ojalá que me vaya entendiendo. Pero esto es algo maravilloso. Imagínese cuántas cosas tenemos que aprender de la palabra de Dios. Y por otro lado, imagínese cuántas cosas ignoramos de la palabra de Dios. Por eso es que estamos en un tiempo cuando unos ganan para el norte, otros para el sur, otros para el oriente, otros para el occidente, y otros están abriendo camino entre uno y otro, que es el noroeste, el suroeste, y así. En otras palabras, nos hemos dispersado por todos lados por falta de la revelación espiritual. Bueno,
Vayamos una vez más a Romanos capítulo 7, versículo 4, y no se olvide esta frase, grábesela, porque este va a ser nuestro estandarte en este día. Esta va a ser nuestra bandera con la cual vamos a caminar en este día. La frase, para que seáis de otro. Eres de otro, hermano, hermana. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Esto es al final del versículo. Romanos capítulo 7, versículo 4 al final del versículo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Piensa en esto. Léelo cuidadosamente, medítalo detenidamente y dime si te estoy diciendo una mentira. Aquí me dice la palabra de Dios, Rafael Rodríguez, tú eres de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleves fruto para Dios. Ahora, si yo desconozco lo que quiere decir Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4, entonces no soy de ese otro. Además, no soy del que resucitó de los muertos, que es Cristo, y no llevo fruto para Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo está inactivo en mí. No estoy llevando fruto para Dios por el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Se da cuenta por qué la necesidad de sentarnos así tranquilamente y meditar en la palabra de Dios para poder tener la revelación de la Sagrada Escritura? ¿Se da cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos los que enseñamos la palabra de Dios? Como también la tremenda responsabilidad que tenemos aquellos que oímos a los que enseñan la palabra de Dios. Porque usted puede ir llenándose de profecías, puede usted conocer todo lo que es la escatología, la teología, la hermenéutica y tanta cosa, y puede usted, déjeme decirle, ignorar este principio, y al ignorar este principio, como dice aquí la palabra de Dios, al final no es de el otro, el que resucitó de los muertos, no está el Espíritu Santo obrando a través de nosotros y jamás llevaremos fruto para Dios. Y terminamos sin agradar a Dios. Así es que aquí está precioso. Volvamos una vez más a Romanos capítulo 7, versículo 4, al final del versículo, o digamos en la segunda mitad del versículo, y vamos a leer en la Biblia Reina Valera revisada. Y dice así, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No se olvide la frase, no se olvide nuestro estandarte, no se olvide nuestra bandera en este día, para que seáis de otro. Somos de otro. Si no somos de ese otro, entonces Dios no puede actuar en nosotros. Si no somos de ese otro, entonces no habrá fruto para Dios. Venga conmigo y leamos lo que dice la palabra de Dios en otra versión de la Biblia, es decir, en otra Biblia donde las palabras son un poco diferentes, pero el significado es el mismo. Dice así la palabra de Dios, para quedar unidos a otro. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos quedar unidos con otro. Cualquiera me puede decir, hermano Rodríguez, yo estoy unido a Cristo y yo doy fruto para Dios. Pero eso es porque le han dicho, y de pronto por ahí suceden cositas que usted siente que son de Dios. Pero no debemos caminar haciendo ciertas cositas que sean obras de Dios.
sino que nuestro caminar, casi en su totalidad, solamente porque somos humanos, pero casi en su totalidad, debería de ser el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahora, si nosotros desconocemos este principio, precisamente por eso es que no podemos acertar en vivir una vida como a Dios le agrada. Precisamente por eso la vida que estamos llevando no nos agrada, no nos satisface, y si no nos satisface a nosotros, mucho menos a Dios. Así es que en esta versión dice así: para quedar unidos a otro. Esta es una versión muy preciosa. Para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podemos dar una cosecha agradable a Dios. Entonces recuerde una vez más, nada más piense en esto. Si usted nunca había leído Romanos capítulo 7 versículos 1 al 4, estaba usted en ignorancia de este glorioso principio que nos revela que somos de otro, y también nos revela que el Espíritu Santo en nosotros actúa abundantemente y abundantemente fructifica a través de nosotros. Le voy a leer lo que dice una Biblia que se llama El Mensaje de Dios para mí. Como usted puede ver, estoy buscando Biblias diferentes que digan algo que podamos entender mejor nuestro tema. Y la Biblia que se llama El Mensaje de Dios para mí dice así en Romanos capítulo 7 versículo 4, después de la primera mitad. Dice: son pues libres para entregarse a otro, al resucitado de entre los muertos, a fin de producir fruto para Dios. Recuerde de nuestro estandarte, recuerde de nuestra bandera en este día. Recuerde esta frase. Sin entender esta frase, usted y yo no tenemos a dónde llegar. Por eso, el estandarte que llevamos en alto en este día es: para que seáis de otro. Somos de otro. Si no somos de ese otro, déjeme decirle, estamos solamente moviéndonos sin llegar a ningún lugar. Estamos solamente actuando como hombres, como seres humanos, pero no está actuando el Espíritu Santo a través de nosotros. La Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, otra Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, cómo la palabra de Dios nos enseña tantas cosas? Cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la clave para que nosotros podamos tener una vida rica en fruto para Dios. Aquí lo tenemos encerrado en estos 4 versículos. Romanos capítulo 7, versículos 1 hacia el 4. No se olvide, para que seáis de otro, somos de otro. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, usted está perdiendo su tiempo. No, no estoy perdiendo mi tiempo. Una vez más le digo, una gran mayoría de cristianos no se ha detenido a leer Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. Tengo la plena seguridad que una gran mayoría de los cristianos que me están mirando en estos momentos a través del televisor y que me están escuchando a través de audio solamente en radios y a través de TuneIn, no han leído Romanos capítulo 7 versículos 1 al 4. Y si no lo han leído, entonces se han perdido de esta bendición. Y los miles y miles que lo han leído solamente para atacar a alguien por un problema de matrimonio,
Esas personas perdieron su tiempo porque pudieron meterse y según ellos sacar una base para atacar a alguien que tenía problemas en el matrimonio, pero ignoraron la realidad de esa escritura, porque la realidad de esa escritura no es una enseñanza para el matrimonio, sino la realidad de esa escritura es la revelación de quiénes somos nosotros como descendientes de Adán, hombres caídos en el pecado, hombres alejados de la gracia de Dios, y cómo Dios obra a través de nosotros. ¿De qué me va a servir que venga a este pozo que encontramos en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4, y en lugar de sacar el agua que me da vida, es decir, en lugar de sacar la enseñanza auténtica, original, la que debe de ser, saco otra cosa? Eso no me va a alimentar a mí. Una vez más le digo, si alguien se ha metido, que han sido muchísimos los que se han metido a Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4, solamente para sacar material, para atacar a alguien que tenga problemas en el matrimonio. Esos perdieron su tiempo. Esos sacaron algo para atacar, pero no sacaron nada para alimentarse. ¿Para qué sirve que vayan ellos golpeando a alguien si no tienen fundamento espiritualmente? Están buscando salvar a otros y ellos están perdidos porque no tienen el fundamento espiritual. Es decir, vinieron, rebuscaron en esa escritura y no descubrieron el verdadero significado de esa escritura. Óigame, esto está precioso. Bueno, ¿qué le parece si vemos otra escritura? Y esta escritura, estamos hablando de ahí de Romanos capítulo 7. Yo quisiera que leyera usted lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 7, versículo 5. Le dije que aquí hay algo muy especial y que esta escritura de Romanos capítulo 7, Dios la puso ahí para que pudiéramos nosotros tener la revelación de lo que éramos antes de conocer a Cristo y de que ahora somos de otro, somos de Cristo el resucitado. Somos uno con Él y que nosotros debemos de ser influenciados por el Espíritu Santo para que llevemos mucho fruto para Dios. Así es que yo quisiera solamente leerle 3 escrituras aquí en Romanos capítulo 7, que como le digo, el propósito de esta escritura es enseñarnos nuestra condición antigua, nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros y sus efectos. Y como le digo, si solamente visitamos Romanos capítulo 7 para sacar material, para atacar a aquel que tiene problemas del matrimonio, y no hemos entrado para descubrir esta gloriosa verdad, por un lado, según nosotros, hicimos algo bueno. Por otro lado, ni siquiera tenemos fundamento espiritual. Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo 5. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En otras palabras, dice mientras estábamos en la carne, es decir, mientras estábamos caminando en esa línea de descendientes de Adán caídos en el pecado sin habernos todavía unido con Cristo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, otro día le voy a hablar de esto, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahí nos está descubriendo lo que antes éramos y que todo lo que nosotros hacíamos era lo que nos producía la muerte o la separación
de Dios y nosotros, el pecado, la maldad, la injusticia. En la Biblia Dios habla hoy, aquí en Romanos 7:5 dice, cuando vivíamos como pecadores, para que vea que está hablando de nuestra antigua manera de vivir antes de venir a Cristo. Cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Este es algo maravilloso también, otro día le platico de eso. Esto que dice aquí, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Por eso hay mucha gente que va creyendo que guarda la ley y que hay que guardar la ley, cuando aquí la palabra de Dios dice que la ley vino solamente a despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Dice, y lo único que cosechamos fue la muerte. Qué preciosa es la palabra de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 5, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así, vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza. Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Entonces aquí nos está descubriendo Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 7 nuestra antigua condición. Luego de ahí, acuérdese, nuestro estandarte, nuestra bandera, con lo cual vamos caminando. Ahora haga de cuenta que hicimos una pancarta y nuestra identificación es para que seáis de otro, somos de otro. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si no tomamos en cuenta esto, mi hermano, mi hermana, perdimos el tiempo. Quiero invitarle para que leamos algo muy especial, y esto es en el capítulo 7 de Romanos, versículo 1, al final del versículo. Le dije, voy a estar tomando del versículo que necesitamos exactamente lo que necesitamos, porque si citamos todo el versículo, hay porciones del versículo que son para otra escritura o más bien para otro tema, y no voy a meterme en asuntos, voy a ir directamente al punto. Mire, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 1 al final, dice así, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Cualquiera diría, aquí Dios está enseñando acerca del matrimonio y está enseñando acerca de la ley. Pero yo quiero que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Porque aquí, como le digo, el apóstol Pablo está poniéndonos ahí la analogía acerca del matrimonio solamente para enseñarnos la relación que nosotros teníamos antes con la ley. Y dice la palabra de Dios, como usted leyó, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Note ahí, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En otras palabras, está hablando directamente al hombre, está hablando generalmente al hombre. Y recuerde, en estos 4 versículos, Romanos capítulo 7 del verso 1 al verso 4, nos está revelando la palabra de Dios nuestra antigua condición, porque acabamos de leer que dice la palabra de Dios, acuérdese en lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 7 versículo 5. Fíjese bien. La escritura en Romanos capítulo 7 del verso 1 al verso 4 nos está revelando nuestra antigua condición, luego nuestra unión con Cristo el resucitado,
y pasamos a ser de Él. Y luego que Dios obra en nosotros y así llevamos fruto para Dios. Y le decía, si nosotros ignoramos esta revelación, no vamos a ningún lado, no tenemos vida cristiana, nos estamos engañando, estamos viviendo solamente una vida religiosa, pero no estamos viviendo el verdadero cristianismo. Ahora sí, veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Esto es algo muy precioso. Romanos capítulo 7, versículo 1. Aquí es donde entra ya a formar parte la alegoría del matrimonio. O sea, se toma el ejemplo del matrimonio y se mete en el tema que Dios quiere enseñarnos. Pero se usa al matrimonio. Y dice aquí, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahí no está hablando del matrimonio. Está hablando de la ley y del hombre. Acuérdese, ¿se recuerda qué es lo que dice la palabra de Dios? La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahí está hablando de la ley y del hombre. Y está hablando como de un matrimonio, a manera de que la ley venga a tomar el lugar de el esposo y nosotros, el ser humano, el lugar de la esposa. En otras palabras, nosotros abrimos los ojos a este mundo y la ley nos dice, no hagas esto, porque si haces esto morirás. No hagas esto otro, porque si haces esto morirás. Y nosotros no podemos hacer lo que la ley nos exige. Es decir, porque tenemos nosotros pecado en nosotros, porque estamos vendidos al pecado, porque ya traemos el pecado en nosotros, no podemos agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros abrimos los ojos a este mundo, resulta que estamos comprometidos con la ley. Abrimos los ojos a este mundo y la ley está tomando autoridad sobre nosotros como un esposo y nos está demandando que hagamos ciertas cosas. Y nosotros no podemos hacer lo que la ley dice. Por eso le digo, aquí no está hablando del matrimonio en una pareja, está hablando de la unión del hombre y de la ley, que desde el momento que abrimos los ojos ya aparecemos unidos con la ley exigiéndonos lo que agrada a Dios y nosotros sin poder hacer lo que la ley dice. En otras palabras, ese esposo que es la ley nos exige que hagamos muchas cosas, nosotros no las podemos hacer porque ya traemos el pecado en nosotros. Entonces tanto nos exige la ley que hagamos cosas que agradan a Dios y no las podemos hacer cuando de pronto descubrimos a Cristo, descubrimos al otro. ¿Se acuerda del principio? ¿Se acuerda del estandarte? ¿Se acuerda de la bandera? Le dije, vamos a caminar con esto en mente, para que seáis de otro, somos de otro. Y esto es glorioso, por eso le digo, sin el conocimiento, sin la revelación de este principio en Romanos capítulo 7 del verso 1 al verso 4, no hay cristianismo. Si usted no ha tenido esta revelación, déjeme decirle, su vida cristiana es raquítica, su vida cristiana es sin fruto, su vida cristiana no es más que una vida religiosa, una vida con reglas y normas de ir a la iglesia, de hacer esto y de no hacer esto. Esa vida no agrada a Dios. No hay como la vida de la libertad en Cristo. Otro día le voy a hablar de eso. No hay cosa más gloriosa que el Espíritu Santo tenga toda la libertad de actuar a través de nosotros para que realmente podamos llevar fruto para Dios. Ojalá que me vaya entendiendo. Recuerde, se tomó lo que es el ejemplo del matrimonio y se metió aquí en Romanos capítulo 7
no para que enseñáramos acerca del matrimonio y del divorcio. Ese no es el propósito divino. Por lo tanto, si nosotros solamente tomamos esa escritura para atacar a alguien con problemas de matrimonio, nosotros estamos errando. La verdadera razón por la cual se introdujo la alegoría del matrimonio aquí es para poder describir la unión del hombre con la ley. Desde que nosotros nacimos, como le digo, abrimos los ojos en este mundo, tenemos conciencia de este mundo y nos encontramos unidos a la ley. La ley como un esposo y nosotros como la esposa. Y ahí nos lleva toda la vida exigiéndonos esto, exigiéndonos aquello. Todo lo que la ley nos exige es bueno. Así debe de ser. El problema es que nosotros no podemos cumplir haciendo la voluntad de Dios porque ya traemos el pecado en nosotros. Entonces, estando unidos con la ley, se nos presenta Cristo. Fíjese bien, vamos a hablar de esta manera. Yo estoy unido a mi esposa y tengo un compromiso con ella y me presentan a una persona muy buena, a una persona muy hermosa. Póngale todos los atributos de Cristo. Cristo tiene todos los atributos. Estoy viviendo con este marido que es la ley. No es malo, no es feo. Lo que pasa es que es muy exigente y lo que me exige yo no puedo cumplir con él. Entonces, caminando con este marido que es muy duro, que es muy severo, que espera que yo haga todo lo que debo de hacer y yo que no lo puedo hacer, y ahí vamos con una vida muy mala, ¿verdad? Mala por nosotros que no podemos cumplir las demandas de ese marido. Y de pronto sabemos de Cristo, se habla de Cristo, se predica de Cristo, ¿verdad? Nos hablan de aquel galán muy hermoso, del príncipe azul que es Cristo, y nosotros conocemos a Cristo, pero qué lástima. No podemos separarnos porque estamos unidos a la ley. No hay forma de separarnos. Aquí es donde entra a revelarse este misterio glorioso. Y le digo, sin la revelación de este misterio, usted y yo no tenemos vida cristiana. Así de sencillo. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, Romanos 7:1. Al final, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Míralo de esta manera. La ley se enseñorea, toma autoridad de ti desde el momento que abre los ojos en este mundo y se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Como que vamos a poner el ejemplo de una mujer común. Esa mujer común está casada con un hombre. Y ese hombre es su marido y será su marido por siempre. Pero si un día se muere ese hombre, pues esa mujer se puede casar con otro. Ahora, ponga atención en esto. Aquí el marido es la ley. Y la ley, dijo el apóstol Pablo, es justa y es buena y es santa. Entonces lo que es justo, lo que es santo y lo que es bueno no puede dejar de ser, no puede morir. Entonces, entre la ley que es justa, santa y buena, y el hombre, los cuales estamos formando ese matrimonio, ¿quién sería el malo aquí? ¿La ley o el hombre? Que el hombre viene siendo la mujer. ¿Quién es el malo, la ley o el hombre? El hombre, ¿verdad? Entonces mire lo que dice aquí. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 2. Romanos capítulo 7, versículo 2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido, entre tanto que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En otras palabras, vamos caminando, por decirlo así, ya nacimos y cuando nacimos nos dimos cuenta que estábamos unidos a un marido que es la ley. Y ahí vamos caminando una vida en matrimonio desigual porque la ley es un marido bueno. Me refiero a que
no es malo, a que no tiene malos principios. Todo lo que exige es bueno, pero nosotros no podemos complacerlo. Entonces ahí vamos arrastrando esa vida. De pronto, al ir caminando usted y yo, ¿verdad? Como esposas de la ley que es el marido, ahí vamos caminando. Nos hablan de un galán muy hermoso, de un galán muy justo, de un galán que ayuda tanto a la esposa, ¿verdad? Lo contrario a la ley. La ley exige lo justo, pero no ayuda. Entonces nos damos cuenta de alguien que se dice que es lo máximo, que pudiéramos casarnos con él y que mejoraríamos el 100%. Entonces escuchamos de Cristo, de ese nuevo galán, y nos queremos casar con él. Pero no podemos casarnos porque estamos unidos, estamos casados con la ley. Y si esperamos que ese esposo que es la ley muera, nunca va a morir. Porque no puede morir. La ley es justa, santa y buena, no puede morir. Entonces, ¿cómo podemos separarnos si se necesita que uno de los dos muera? Ahí está el secreto. La ley, ese esposo que es recto, que es justo, que es bueno, no puede morir. Entonces, ¿quién debería morir para que se disolviera el matrimonio? Usted o yo, porque nosotros, el ser humano, para no hablar de hombre y mujer, el ser humano somos la esposa. Si la ley es justa, santa y buena y no puede morir, entonces quien debe morir es usted y soy yo. ¿Pero se puede morir, hermano Rodríguez? Claro que sí. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. Ponga mucha atención a la palabra de Dios y se va a gozar en grande manera. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Oiga lo que dice el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Qué le parece? La ley no puede morir. Ese marido que tenemos seguirá con nosotros toda la vida. Y si nosotros morimos unidos a ese marido, no vamos a complacer a Dios. Entonces tenemos que separarnos, pero no podemos separarnos porque le fallamos a Dios. Entonces, ¿qué pasa? No podemos separarnos, no podemos emanciparnos, no podemos divorciarnos de ese marido que es la ley, pero sí podemos morir. ¿Y cómo podemos morir, hermano Rodríguez? Porque cuando nos hablan de Cristo, nos hablan que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, porque al fin Cristo murió por nuestros pecados, de manera que si Cristo murió por nuestros pecados, cuando Cristo estaba en la cruz hace 2000 años, Él me incluyó en su muerte porque murió por mí. En otras palabras, ahí me fui yo con Cristo en su muerte. De manera que cuando me hablan de aquel nuevo galán, de aquel hermoso príncipe azul, me están hablando de alguien que murió por mí y que murió conmigo. De manera que si logro creer que Él murió por mí, que murió en mi lugar y que murió por mis pecados, me hago uno con Él en su muerte. Me declaro muerto juntamente con Cristo. Al declararme muerto juntamente con Cristo, entonces ya la ley, el esposo antiguo se queda solo. Ya no tiene esposa. Él no podía morir porque era justo, santo y bueno.
pero la esposa que era yo sí podía morir si me identificaba con Cristo en su muerte. Me identifiqué con Cristo en su muerte cuando me predicaron del Evangelio y me declaré muerto juntamente con Cristo, pero como Cristo no solamente murió, sino también resucitó. Entonces ahora, desde el momento que creí en Cristo, ya abrí los ojos a la nueva vida en matrimonio unido con Cristo. De manera que ahora mi hermano, mi hermana, ya soy de otro. Y si soy de otro, entonces puedo llevar fruto para Dios. Pero tiene que ser el fruto en este nuevo matrimonio, en esta nueva unión con Cristo Jesús. Hermano, hermana, esto está maravilloso. Solamente aquel que no tenga llamado a la salvación no lo va a entender. Solamente aquel que no le interese la Biblia, que solamente le interesa vivir una vida religiosa, no lo va a entender. Pero si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, lograste entender esto, entonces has recibido esa revelación y te das cuenta qué tremendo misterio estaba encerrado en Romanos capítulo 7 del verso 1 al verso 4. Y si tú, mi hermano, mi hermana, nunca lo habías leído, date cuenta lo que te habías perdido. Y nosotros los que predicamos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo en las iglesias? ¿Qué estamos predicando? ¿Predicamos nada más lo que nos viene a nuestra mente? ¿Predicamos nada más para salir del compromiso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso te digo, es una gran responsabilidad ser pastor de una iglesia, ser líder espiritual de una iglesia. Lamentablemente en estos días hay millones de iglesias por todos lados y es una lástima que los líderes no tengamos la revelación de estas cosas que son fundamentales, que son vitales. Pero tú y yo le damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido en este día adentrarnos un poquito más y no solamente leer la Biblia, sino que al empezar a leer la Biblia, Dios nos ilumine con su gloria y que podamos tener la revelación de estas verdades maravillosas. Bueno, el tiempo se me ha ido, pero yo creo que hay muchos que fueron bendecidos con la palabra de Dios.